Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Somos del sexto C, me presento. Soy Quispe Jennifer y junto con mi compañera Quiroga Amy hablaremos del tema el neoliberalismo en Bolivia. Así es, vamos a explicar todo desde el inicio, con sus causas, consecuencias, medidas económicas y los cambios que marcaron la vida de miles de bolivianos. Vamos a ir punto por punto, analizando desde la crisis económica de los años 80 hasta los grandes conflictos sociales que marcaron el rechazo del neoliberalismo. Bueno, continuando, primer punto. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo económico que propone reducir el papel del Estado en la economía, fomentar la libre competencia, privatizar las empresas públicas y permitir que el mercado se regule solo. En Bolivia, este modelo se aplicó con fuerza a partir de 1985, pero ya desde antes el país venía enfrentando muchas crisis. Entre 1978 y 1982, Bolivia vivió una fuerte inestabilidad por los golpes militares, la corrupción y el narcotráfico. La población exigía el regreso de la democracia y como resultado, en 1982 se permitió que el Congreso elegido en 1980 asuma el poder. Así Hernán Siles Suazo de la Unión Democrática Popular, UDP, se convirtió en presidente. ¿Y tú, Jennifer, crees que el regreso a la democracia ayudó a resolver la crisis económica? En teoría sí, pero la realidad fue otra. Aunque hubo esperanza con la democracia, la economía seguía controlada por organismos internacionales y el pueblo votaba, pero seguía las decisiones económicas, que venían desde el FMI y el Banco Mundial. Era una democracia sin soberanía económica. Ahora vamos con el punto 3, la crisis económica heredada de las dictaduras. El gobierno de Siles Suazo heredó una economía destruida, ya que había deuda externa, corrupción, desigualdad y colapso de sectores clave como la minería. Intentaron aplicar reformas, pero no lograron controlar la situación, y esto llevó a una hiperinflación sin precedentes. Punto 4. La hiperinflación. En esta parte, entre 1982 y 1985, Bolivia vivió una de las peores hiperinflaciones del continente. Los precios subían cada día y el valor de boliviano se iba desplomando. Un dólar que costaba 200 pesos llegó a superar el millón en el mercado negro. Además, hubo sequía, inundaciones y protestas sociales. La verdad, fue una época muy dura. La gente perdía poder adquisitivo cada día. No sabías si lo que ganabas en la mañana te alcanzaría en la tarde. Había desesperación, largas filas para conseguir alimentos y mucha incertidumbre. Las familias tenían que sobrevivir vendiendo lo poco que tenían o migrando a otros países. Bueno, respecto al punto 5, que se trata de la desdolarización, el gobierno intentó desdolarizar la economía prohibiendo transacciones en dólares. Esta medida provocó más desconfianza y fuga de capitales. Los pequeños ahorristas perdieron sus fondos y la gente ya no confiaba en los bancos ni en el gobierno. Amy, ¿sabías que el decreto supremo 21.060 permitía el despido libre? Sí, y fue devastador. Miles de personas se quedaron sin empleo de un día para el otro. Empresas estatales enteras fueron cerradas o reducidas. El decreto fue como una bomba que desestructuró la vida de muchas familias bolivianas. Continuando, vamos con el punto 7, la deslocalización y la marcha por la vida. Miles de mineros fueron despedidos de Comibol. A este proceso se lo llamó deslocalización. Muchas comunidades quedaron abandonadas. Esto provocó una gran marcha desde Oruro hasta La Paz, conocida como la Marcha por la Vida, en defensa del trabajo y contra el modelo neoliberal. Este periodo marcó profundamente a Bolivia. Aunque se lograron controlar algunos indicadores económicos, el costo social fue muy alto. Miles de familias fueron afectadas y hoy en día seguimos analizando sus consecuencias. Por eso es importante estudiar el pasado para no repetir errores. De hecho, en 1985, Víctor Paz Tensoro asumió la presidencia y aplicó el Decreto Supremo 21.060, que abrió la economía y privatizó las empresas y recortó empleos. Miles de trabajadores fueron despedidos, especialmente mineros, lo que generó un gran malestar social.
Bueno, tengo una pregunta. Amy, ¿crees que estas medidas eran necesarias para mejorar la economía o eran demasiado duras para la gente? Pienso que era necesaria desde un punto de vista económico, pero muy dura socialmente. Muchos mineros fueron relocalizados y sus comunidades sufrieron mucho. Por eso hicieron la marcha por la vida para defender sus derechos. El gobierno respondió con represión y la marcha terminó desarticulada. Y bueno, ¿qué opinas sobre la forma en que trataron a los mineros? Bueno, la verdad fue injusto. La gente solo quería sobrevivir y defender su trabajo. Continuando con el tema, en 1990 pueblos indígenas caminaron cientos de kilómetros para exigir reconocimiento de sus territorios. Esto llevó a la creación de los territorios comunitarios de origen. Además, en 1994 se aprobó la Ley de Participación Popular, que buscaba darle la voz a comunidades campesinas e indígenas. Buen dato, Amy. ¿Crees que esa ley realmente empoderó a las comunidades o solo transfirió responsabilidades sin recursos? Pienso que fue una mezcla, pero a veces el Estado se lavó las manos. En 1999, la privatización del agua en Cochabamba subió las tarifas y provocó protestas masivas conocidas como la Guerra del Agua. Bueno, más adelante, en 2003, vino la guerra del gas, en donde la gente protestó contra la exportación de gas sin beneficios para el pueblo. Jennifer, ¿crees que estas protestas fueron el límite de la paciencia del pueblo? Eso sin duda, mostraron que la gente no estaba dispuesta a seguir soportando este tipo de injusticias. Aparte, sentían que el país se manejaba como una empresa, o sea, sin importar las necesidades del pueblo, se vendían nuestros recursos y los bolivianos no veían beneficios para ellos mismos. Después de recorrer todos estos momentos importantes de la historia reciente de Bolivia, nos damos cuenta de que muchas decisiones políticas y económicas tuvieron un gran impacto en la vida de la gente común. Desde la crisis de los 80, la relocalización minera y hasta las marchas, guerras y reformas, el pueblo boliviano demostró que no se ha quedado callado cuando siente que sus derechos son vulnerados. La historia de Bolivia no solo está hecha por los presidentes o los decretos, también por los trabajadores, los pueblos indígenas, los estudiantes, las mujeres y todas las personas que lucharon por justicia. Por eso hoy más que nunca es importante conocer nuestro pasado, para entender cómo llegamos hasta aquí y para no repetir los mismos errores. Gracias por escucharnos. Esto fue nuestro podcast sobre el modelo neoliberal en Bolivia. Hasta la próxima.